Bueno, entonces mis hermanos, vamos a hablar hoy acerca de San Juan 8, 31 hasta el 38. Y aquí Jesús está hablando con los judíos. Y como dice el versículo 31, otra vez dijo Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí hay algo importante, mis hermanos, que Jesús está hablando. Dice aquí la palabra de Dios: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, mis hermanos, estas eran ya personas que supuestamente ya habían creído en Cristo. O sea, no solamente pongamos atención en lo que ya conocemos de Cristo, sino los que todavía no han conocido de Cristo también. Pero es interesante lo que Cristo dice aquí, mis hermanos, para que pongamos atención. Dice a los que ya habían creído en él, a los que ya le estaban siguiendo. Imagínense cualquiera de nosotros que ya estamos siguiendo a Cristo Jesús. A pesar de eso, Jesús le dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Fíjese algo. Estas personas ya habían comenzado supuestamente a seguir a Jesús. Habían supuestamente creído en Jesús. Supuestamente. Entonces, a pesar de eso, Jesús le dijo: solamente hay una condición, hay una razón para la que ustedes sean mis discípulos. Pero quizá usted dirá: pero ya están siguiendo a Cristo, ya creyeron en Cristo. ¿Cómo es que Jesús le dice: solamente si ustedes permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos? Porque realmente, mis hermanos, hay gente que se convierte y se arrepiente y no sigue a Cristo, no permanece en Cristo. Mire, a pesar de que pueda que venga a la iglesia, pero no está permaneciendo en la palabra de Dios. Puede venir a la iglesia, pero puede que falte a la iglesia 2 o 3 cultos, vuelve otra vez a la iglesia, falta 2 o 3 veces, quizás en el barrio, o en el trabajo, o en el mundo. Usted se acercan a usted y le dicen: no, pero fulano es cristiano. No parece que fulano es cristiano. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, a los judíos, que una forma de los discípulos, de los judíos, saber si realmente eran discípulos de Cristo, es si permanecían en su palabra. Ahora yo le hago una pregunta, mis hermanos: ¿qué es un discípulo? Un discípulo pudiera ser una persona que vaya a un taller y dure 2 días en ese taller aprendiendo con el maestro, y después él termina del taller y se va y monta un taller nuevo. Él puede decir que ya fue discípulo de ese maestro que le enseñó. No, realmente no. ¿Por qué? Porque no se mantuvo, no permaneció con el maestro el tiempo requerido que tenía que permanecer. Solamente duró 2 días. Por eso Jesús le dijo: vosotros sois mis discípulos si permaneciereis en mi palabra. Mi querido hermano, hermana, para ser realmente un discípulo de Cristo, hay que permanecer en la palabra de Dios. No podemos ser cristianos si no permanecemos en Cristo ni en su palabra. No somos verdaderos discípulos de Cristo. Seremos otra cosa, pero no seremos verdaderamente discípulos de Cristo. Entonces,
Jesús le dice entonces, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Un discípulo de Cristo, una persona que realmente se arrepintió y se convirtió, uno que realmente cree en Cristo Jesús, una de las bendiciones que trae el ser discípulo de Cristo es que es libre. Libre, mis hermanos, de lo más importante, porque hay mucha gente que busca diferentes libertades. Hay gente que quiere ser libre de un problema. Hay gente que quiere ser libre de una enfermedad. Hay gente que quiere ser libre, quizás que lo saquen de la cárcel para estar libre. Pero nadie busca la verdadera libertad. ¿Y cuál es la verdadera libertad? La verdadera libertad es ser libre, pero del pecado. ¿Cuándo usted ha escuchado a una persona que quiere ser libre del pecado? Solamente que Dios tenga misericordia de ella y le salve, y le ponga en su corazón el deseo de querer ser libre, pero no libre de la cárcel, no libre de una enfermedad, no libre de un problema, no libre de un hombre. Dios, líbrame de este hombre, o Dios, líbrame de esta mujer. Mucha gente busca eso, pero no busca que Dios le libre del pecado. Por eso, en estos dos versículos aprendemos: un verdadero discípulo de Cristo es el que permanece en su palabra, y producto de eso, Dios le hace libre. Entonces, seguimos mirando el verso 33. Pero antes de ir al 33, Jesús dice aquí, y conoceréis la verdad. Un discípulo de Cristo tiene que conocer la verdad. Ahora, ¿quién es la verdad? Vaya a San Juan 14, 6. ¿Qué dice San Juan 14, 6? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, ¿quién es la verdad? Jesús. Entonces, un verdadero discípulo de Cristo tiene que conocer ¿a quién? A Jesús, para que entonces, y conoceréis la verdad, y la verdad lo haga ¿qué cosa? Libre. Entonces, ¿es usted un verdadero discípulo de Cristo? Pregunto yo en esta tarde. ¿Es usted un verdadero discípulo de Cristo? Un verdadero discípulo de Cristo, vuelvo y reitero, es una persona que permanece en la palabra de Cristo y una persona que ha conocido a Cristo, ha creído en Cristo. Entonces, mis hermanos, ahora sí, el verso 33 nos dice lo que le respondieron los judíos. ¿Qué le respondieron los judíos? Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Recuérdense que Jesús le había dicho, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué ellos le respondieron? Pero somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos no estaban entendiendo el mensaje de Jesús. Miren, mis hermanos, hay gente que no quiere entender que no es libre. Hay gente que no quiere entender que no es libre. Y vuelvo y hago la pregunta, ¿eres tú verdaderamente libre? ¿Por qué? Porque la gente, ¿en qué se basa la gente, por ejemplo, para decir que es libre? Ellos se basaban, por ejemplo, los judíos, en que son linaje de Abraham. Y ellos decían con eso, bueno, con eso es suficiente. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ellos eran descendientes de Abraham y creían que con eso era suficiente para agradar a Dios. Ellos creían, los judíos en ese entonces.
Sin embargo, ellos entendían también, no tenemos, lo que pasa es que los judíos habían sido esclavizados, recuérdense, por Babilonia, habían sido esclavizados por ¿quién más? Por los egipcios, y ellos decían, jamás hemos sido esclavos de nadie. Sin embargo, no querían entender que eran esclavos. Jesús no se refería a una esclavitud de un yugo, de un país o de una nación superior a ellos. Jesús se refería a libre del pecado. Por ejemplo, mis hermanos, yo no sé si usted ha escuchado gente que dice, yo hago con mi vida lo que yo quiero. ¿Usted no ha escuchado personas así? Mucha gente dice, no, yo hago lo que yo quiera. Ellos creen que se están sintiendo como libres, ellos creen que son libres. Y hay inclusive comerciales en la televisión, hay anuncios que fomentan este tipo de pensamientos y dicen, sé libre. Y muchas personas creen que son realmente libres, sin haber venido a Cristo. Ahora, quiero decirte, mi estimado amigo, hermano, que nadie es totalmente libre. O uno es esclavo de Cristo, o uno es esclavo del pecado o del diablo. Fíjense, mis hermanos, por eso Jesús le dice aquí en el verso 34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Nadie es totalmente libre si no ha venido a Cristo Jesús. Por ejemplo, para que me entiendas un poco mejor, si fumas, eres un esclavo del cigarro. Si bebes, eres un esclavo de la bebida. Si te gusta todo tipo de música, eres esclavo de ese tipo de cosas que a Dios no le agradan, sea el tipo de música que sea. Si no te arrepientes, si no vienes a Cristo porque te gustan mucho las mujeres, eres esclavo del deseo carnal. Si no vienes a Cristo porque te gustan mucho los hombres, eres esclavo de ese deseo carnal. Si no buscas a Cristo porque eres homosexual, eres esclavo de ese pecado de la homosexualidad. Si no buscas a Cristo porque eres lesbiana, eres esclavo de ese tipo de pecado de lesbianismo. Por eso dice Cristo, pero imagínate que tú no cometieras ninguno de esos pecados. ¿Eres libre? No, no eres libre, porque solamente en Cristo Jesús encontramos verdadera libertad. Por eso Jesús dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué nos dice en Gálatas 5? Vamos al libro de Gálatas, el capítulo 5. Dice allí la palabra de Dios en el verso 16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Un verdadero discípulo de Cristo permanece en su palabra y no satisface los deseos de la carne. Usted sabe a qué yo me refiero con los deseos de la carne. Todos los pecados que yo le mencioné anteriormente son deseos de la carne. Y un discípulo de Cristo, al estar libertado, al Cristo haberlo libertado del pecado, ya no tiene que obedecer a esos pecados que anteriormente le hablé. Porque ya Cristo lo ha libertado.
Y es por eso que ustedes ven, mis hermanos, como lo vamos a ver más adelante, que ya personas que antes que cometió un pecado vienen a Cristo, ya lo dejan de cometer. Porque Cristo lo ha libertado, ya se les resisten. Porque ¿qué es un esclavo, mis hermanos? Para que entiendan un poco mejor. Un esclavo no se gobierna. Un esclavo no tenía derecho, no tenía decisión, no tenía ni voz ni voto. Era lo que el amo le decía que hiciera. Eso pasa con las personas que están esclavizadas del pecado, de cualquier tipo de pecado que usted cometa. Ahora, ¿qué dice el 17, mis hermanos? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos, ¿quiénes son estos? Los deseos del espíritu, para el que ya es discípulo de Dios, y el deseo de la carne, que también batalla dentro de uno. El deseo de hacer lo que Dios quiere que hagamos, y el deseo que me pide mi carne para hacer lo que yo quiero. Dice la Biblia que estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Se dan cuenta, mis hermanos y amigos? Nadie hace lo que quiere. Hace lo que el deseo carnal te domina que hagas, o haces lo que Cristo quiere que tú hagas. Por eso dice Cristo: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Un verdadero discípulo de Cristo no es esclavo del pecado. Dice la Biblia: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Eres tú un verdadero discípulo de Cristo? Pues entonces no puede haber una práctica del pecado. Ahora, mis hermanos, ¿qué sigue diciendo el 35? Por eso yo les dije a ustedes antes que no es cierto, nadie hace lo que quiere. O uno es esclavo de Cristo, o es esclavo del pecado. Y dice la palabra de Dios: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Qué bueno es que nosotros hemos creído en Cristo Jesús, lo que ya le conocemos, y Cristo para siempre está con nosotros. Por eso dice la palabra de Dios en Mateo 28: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque permanecemos ¿en quién? En Cristo. Ahora, ¿qué sigue diciendo? No todo es malo. Hay una salida. Qué bueno, ¿verdad que sí? Qué bueno es Dios que nos provee una salida. En Cristo se encuentra la verdadera libertad. Eso es lo que dice el versículo 36. ¿Qué dice el versículo 36? Así que, si el Hijo os libertare, seréis, ¿qué cosa? Verdaderamente libres. Gloria al Señor. Amén. Nosotros, mis hermanos, antes de venir a Cristo Jesús, practicamos diferentes tipos de pecado. Yo no sé el pecado que cometían cada uno de ustedes, los que ya se arrepintieron, pero sí practicamos todo tipo de pecado. Pero una vez venimos a Cristo Jesús, fuimos verdaderamente libres. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hay discípulos que se llaman discípulos de Cristo, que no parece que ya están libres. Se arrepienten a Cristo y siguen cometiendo el pecado. Y no es que ellos tienen que dejar el pecado para venir a Cristo. Cristo le dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tú puedes venir a Cristo con el pecado que tú tengas, y Cristo te va a dar la libertad.
amigo que me escuchas, no sé en cualquier parte donde estés, no sé por qué problema estás pasando, no sé si estás pasando por un problema de enfermedad, no sé si estás pasando por un problema de frustración de cualquier índole, rechazo, quizás tengas problemas de salud, quizás estés esclavizado del pecado de la homosexualidad, etcétera. No sé qué decisión piensas tomar o estás pensando tomar en este momento. Pero te quiero decir que no lo hagas. No vayas a cometer un error, una locura, de que para sentirte libre. Hay gente, mis hermanos, que creen que el suicidarse es salir del problema. ¿Y qué es lo que hacen, mis hermanos? Ya sea que tengan una frustración, ya sea que tengan enfermedad, o ya sea que hayan hecho algo horrendo, se sienten perseguidos, se sienten abrumados y se sienten en depresión, y ellos creen, mis hermanos, que la mejor salida para ser libre de eso es buscando la muerte, y se suicidan. No lo hagas. Hay una salida. Cualquier problema en que estés, habla. Te voy a presentar la salida por la cual puedes ser libre de ese problema, que no es el suicidio. Y esa salida de la cual te estoy hablando es Cristo. Cristo te puede libertar. Solo Él puede dar la verdadera libertad. Es cierto, mis hermanos, que hay buenos programas que tratan a personas con problemas, específicamente de drogas. Está, por ejemplo, Hogar Crea en nuestro país. Tratan problemas de drogas. Está Alcohólicos Anónimos en otros lugares. No sé si aquí hay. Y está, mis hermanos, otro tipo de programas que te ayudan también a manejar la ira, porque hay gente que tiene problemas con la ira y tienen que tomar terapia, entrenamiento para controlar la ira. Todo eso son, yo no digo que no sirven, son efectivos, son buenos y te reforman. Pero ¿qué sucede, mis hermanos? Es que Cristo es mucho más que cualquiera de esos programas, porque esos programas te trabajan por fuera y no todos son efectivos, porque hay personas que han estado en tratamiento con la droga y duran un tiempo reformados, pero vuelven y caen en la droga. No fue efectivo. Pero Cristo Jesús no solamente te cambia por fuera, sino que también te limpia tu corazón y te cambia en lo interno, y no te reforma, te regenera. Amén. Esa es la gran diferencia. Por ejemplo, mire lo que dice aquí en 1 Corintios, vaya ya, 1 Corintios 6, 9. Oiga lo que dice aquí, mis hermanos. Ponga mucha atención. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
ninguna de esas personas va a heredar el reino de Dios. Pero óigame, lo bonito del caso. Dice la palabra de Dios, si hay alguno que está metido en uno de esos pecados, vuelvo y lo leo: fornicación, idolatría, adulterio, afeminado, los que se echan con varones, o sea, los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ninguna de esa gente va a heredar el reino de Dios. Pero óigame bien, hay una salida. En Cristo está la salida. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria al Señor. Amén. En la iglesia en Corintio había gente que practicaban esos pecados, pero ya habían sido lavados por la sangre de Cristo, habían sido limpiados, habían sido justificados. Eso puede pasar con usted, mi amigo. Dios no te rechaza si tú estás metido en cualquiera de esos pecados. Ahora, te dice Cristo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y qué dice, mis hermanos? Hechos 4:12. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 también es una manera de demostrar a nosotros que Cristo va más allá de los programas humanos. Oiga lo que hace la palabra de Cristo. Por eso, ¿eres tú un verdadero discípulo? Si eres un verdadero discípulo, oye lo que la palabra de Dios hizo contigo. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Óigame hasta dónde penetra, hasta donde los programas que yo le dije anteriormente no penetran. La palabra de Cristo penetra, oiga hasta dónde. Y penetra hasta partir el alma, y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bendito sea el Señor. Amén. Hasta ahí no llega los programas humanos. Cristo llega hasta regenerarlos. Y dice Proverbio 28:13, que no lo vamos a leer, no lo vamos a buscar: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gloria sea al Señor. Amén. Y por último, mis hermanos, deja que Cristo, que la palabra de Cristo halle lugar en ti. Eso fue lo que Jesús le dijo allá en San Juan. Volvamos allá a San Juan 8. Dice el 37, sé que sois descendientes de Abraham. No era que Jesús no lo sabía, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Lo que pasa es, Jesús le está diciendo, es que si ustedes fueran descendientes reales de Abraham, ustedes hicieran lo que Abraham hizo. ¿Qué fue qué? Abraham obedeció a Dios. Abraham fue el padre de la fe. Obedeció a Dios, llamado el padre de la fe. Obedeció a Dios a ciegas, como decimos. Entonces, por eso Jesús le dijo a los judíos, ustedes, si fueran descendientes de Abraham, imitaran a Abraham. Entonces, mis hermanos, si somos verdaderamente discípulos de Cristo, vamos a obedecer a Cristo. Y que su palabra la mantengamos en nuestros corazones. Entonces, mis hermanos, ¿qué dice Santiago 1:22? Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos
a vosotros mismos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la palabra de Cristo? Ser hacedores. Si permanecemos en la palabra de Cristo, es porque estamos siendo hacedores de la palabra de Cristo. Y te pregunto entonces, en esta tarde, ¿quieres tú ser un discípulo de Cristo? ¿Quieres ser un verdadero discípulo de Cristo? ¿Quieres venir a Cristo realmente? ¿Quieres ser libre del pecado? Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 6:2 lo siguiente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Si quieres ser un verdadero discípulo de Cristo, tienes que hacerlo entonces a partir de ahora, porque mañana puede que no haya tiempo. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque somos verdaderos discípulos de Cristo. Ayúdanos a ser verdaderos discípulos de Cristo. Ayúdanos a andar siempre en tu palabra. Y aquel, Señor, que no lo es, por favor, tenga misericordia de él y permite en el nombre de Jesús que hoy, a partir de hoy, pueda ser un verdadero discípulo de Cristo. Siga dirigiendo lo que resta, mi Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos con gracias. Amén.